en medio del camino. Yo sé bien lo que me espera al final. Se ha gastado ya mi fuerza, pero sigo. Tengo la mirada puesta en tu verdad y voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra. Y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla, creyendo en ti. Es con tu fuerza que se rompen las cadenas, son tus promesas y la fe que me sustentan. Siempre estaré creyendo en ti. Voy abriendo paso en medio del camino. No hay montaña que me pueda detener. Tú vas derribando enfrente mi enemigo. Sigo con mi frente erguida y cantaré que voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra. Y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla, creyendo en ti. Es con tu fuerza que se rompen las cadenas, son tus promesas y la fe que me sustentan. Siempre estaré creyendo en ti. Yo voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra. Y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla, creyendo en ti. Es con tu fuerza que se rompen las cadenas, son tus promesas y la fe que me sustentan. Siempre estaré creyendo en ti. Y voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra. Y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla, creyendo en ti. Es con tu fuerza que se rompen las cadenas, son tus promesas y la fe que me sustentan. Siempre estaré creyendo en ti. Creyendo en ti. Roberto Orellana, chileno, casado con una boricua. Dios lo bendiga. Roberto, mi gran amigo y uno de los hombres que yo respeto grandemente en la música cristiana, en el ministerio de la música cristiana. Y son un número grande de personas que han dado su talento, en verdad. Y Roberto es uno de ellos. Y espero que en este aniversario que cumplimos 50 años, voy a comunicarme con Roberto. Él ha estado con nosotros en las buenas y las malas. Roberto me lo he encontrado en diferentes partes de Venezuela y una inspiración para mi vida, Roberto, en momentos cuando todo el mundo nos dio la espalda, cuando le prohibían venir a cantar al Día de Clamor. Roberto es parte de la historia de los 50 años de Clamor y él y su familia pues los aprecio mucho y espero que tengo una listita de personas que quiero que estén en ese programa que será en el año que comienza. Es el
primer lunes del 2023, de septiembre del 2023, ¿no? Y ahí pues cumpliremos frente al Capitolio 50 años de clamor a Dios ahí. Ojalá que Cristo viniera antes. Tengo un próximo programa después de este. Voy a redondear hoy con 2 cosas que le he prometido que no le he quedado, no mal, sino que ha habido intervención de Dios en estos programas. Caen todos, pero hoy quiero bregar con el Salmo 23, quiero hablar de mi experiencia en Colombia, ahora que veo a Roberto. Y espero que este programa sea de bendición a miles de ustedes. Pido la oración por este viaje que tengo a Panamá y Nicaragua. Le dije que las cosas ahora han declarado un estado de emergencia en Guatemala, Honduras, Nicaragua, Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, y no me recuerdo qué otras naciones más, sobre malaria. Y hablando sobre la malaria, pues yo quiero hoy hablar de mi experiencia, la primera vez que fui a Colombia cuando era un jovencito, en 1969, si mal no recuerdo. Primero pasé a Guatemala y de ahí pasé a Colombia. Así que voy a hablar un poquito de eso dentro del marco del Salmo 23. Y el próximo programa vamos a traer una especie de pequeño documental sobre el ambiente profético que hay sobre Israel y lo que está aconteciendo en este tiempo que vivimos. Pero al ver a Roberto, pues me recuerdo de todas estas cosas. Y estaba recordando ahora del viaje que tengo a Nicaragua, que me han exigido una vacuna contra la fiebre amarilla, todos los requisitos. Que si usted va a viajar, pregunte, porque yo no sabía que había todo esto y ahora están exigiendo una vacuna, no ya una vacuna que tiene que ver con el COVID, tiene que ver con la malaria, y hasta donde el costo que me costó esto, todo este asunto, que me cobraron, los certificados, todo lo que cobraron por esa intervención, porque creo que es la única gente en Puerto Rico que tienen eso, yo no sé. El asunto es que ya no, también está incluido Venezuela, que si tú no estás vacunado contra la fiebre amarilla, porque yo no sé si hay vacuna, por lo menos en Puerto Rico no la hay. No hay vacuna contra la malaria aquí. Si la hay, será en Estados Unidos, pero aquí lo que hay es que te vacunan contra la fiebre amarilla por vida. Es costosísimo ese asunto. Luego te mandan unas píldoras que tienes que tomar. Por ejemplo, a mí me exigieron que si salgo lunes para Nicaragua, la noche anterior me tengo que tomar esa píldora. Luego, cada día que estoy en Nicaragua, tengo que tomarme esa píldora. Te voy a decir. Entonces, el día antes de salir, me tengo que tomar esa píldora. Es decir, que son como los días que esté. Y luego me dieron Cipro para combatir cualquier otra clase de infección. Esas píldoritas, nada más, y creo que no sé si los cubrió el plan o no. Yo sé que me tuve que, con plan o sin plan, tuve que pagar $89 por esas píldoras. Y no son muchas, son como 15 píldoras, creo. Ahí el Cipro es aparte, ya eso es una cosa que es un antibiótico, pero la otra, que es una especial, te están exigiendo una especie de tratamiento. Porque con las inundaciones que han habido, todo lo que ha pasado, pues han sido criaderos, ya no solo de dengue, ahora es la malaria que estaba erradicada, ha vuelto. Entonces el manual que se llama Red Book, que me enseñaron, pues los países que mencionaron
que están bajo vigilancia de la CDC de Estados Unidos es Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela, Nicaragua, Honduras. No sé si otro más. Entonces, le exigen todo eso a uno. Entonces estaba pensando en eso y recordé cuando estuve en las selvas del Caquetá, que son la extensión de las Amazonas dentro de Colombia, en 1969. Y dentro del marco hoy, quiero cumplir con esto, quiero hablar del Salmo 23. Y quiero aprovechar bien el tiempo, quiero lograr meter todo esto y si tengo también para poner un video de Jorge Isaac. Pero le pido la oración por el viaje. Llevo mi familia, los dejo en Panamá durante el tiempo de la Semana de Acción de Gracias, pues nos vamos unos días antes. Entonces, Isaac cumple año el 18 de este mes y lo vamos a celebrar ya con su familia ya de familia de Belén allá en Panamá. Entonces el día antes Belén y yo cumplimos aniversario de boda y llegamos la noche antes. Luego el lunes siguiente a eso ellos se quedan en Panamá y yo sigo solo para Nicaragua. Entonces voy en una misión especial que necesito que ustedes oren para que Dios me dé sabiduría, me dé gracia y que cuando me siente con el presidente y su esposa puede darle lo que Dios ha puesto en mi corazón y tratar de conseguir que la situación ahí vaya resolviéndose y que antes de Navidades haya paz en esa nación. Claro. Estoy preparando el camino para también el año entrante volver con una gira de bendición a todo el país con los 50 años de clamor y terminar en Managua con una concentración de gloria y poder buscando el avivamiento final antes que venga Cristo en la celebración de los 50 años de clamor a Dios frente al Capitolio en San Juan de Puerto Rico. Además de eso, tuve una llamada de Venezuela donde me están preparando la visa para retornar a Venezuela. Ese es otro capítulo más. Una vez tenga la visa, termine lo que estamos trabajando aquí este año, gracias por su colaboración y todo lo que usted sienta ayudar, pues más que nada la oración. Estamos reconstruyendo, reorganizando el ministerio, estamos pidiendo a Dios un lugar de oficina. Y le pedimos a Dios que nos ayude a terminar este año haciendo muchas cosas buenas aquí en Puerto Rico. Y si tengo que salir a algún otro lugar, pues saldremos. Pero una vez se consolide el asunto de la visa, entonces vamos a ir. O sea, yo sometí hace tiempo atrás, 2 años, déjame ver, sí, en el 20, creo que fue en el 2019, yo sometí una tesis sobre la Nueva Venezuela a un comité de diálogo. Ahora voy a reunirme con los gobernantes de ese país y llevarle el mensaje del Evangelio. Mire, hermano, yo no tengo que creer igual que todo el mundo, pero no importa la crítica que me hagan, yo me reuniré con quien sea posible para hablarle del amor de Cristo. Con todo lo pecador y criminal que sea Putin, es un alma de salvación. Si usted no se arrepiente, yo no me arrepiente, nos perdemos. Si ese hombre se arrepiente y se convierte de verdad, Dios lo perdona. Eso no eres tú, no soy yo. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el Evangelio no cambia por guerras ni por bombas a los pueblos, cambia a los pueblos transformando en nueva criatura a los gobernantes, transformando en nueva criatura a los pecadores y borrando sus pecados y haciéndolos nueva criatura en Cristo Jesús. Sí,
tenemos nuestras ideas, nuestros conceptos filosóficos de política, pero Cristo, cuando llega al corazón, cambia todo lo demás. Podemos hacer todos los cambios que queramos en leyes y hacer todo lo que sea, pero hasta que el ser humano no conoce a Cristo y se convierte en nueva criatura, no hay esperanza para este mundo. Por eso es que Cristo viene a establecer un reino milenario. De eso hablaremos y del tiempo, de las señales en Israel, la cercanía que está el arrebatamiento de la iglesia. Todo eso hablaremos en el siguiente programa, con unos videos que tenemos que le van a ser de gran interés. Yo le digo esto porque cada vez que voy a un país y tengo que reunirme, yo me reuniré con quien sea, una vez que Dios me diga que lo haga. Si Dios me dice que no lo haga, no lo hago. Pero siempre me recuerdo lo de Billy Graham, cuando fue a reunirse con Juan, creo que Juan 23, el que fuera. Y le dijeron, no vaya porque te van a decir ecuménico, traidor a la fe. Y me lo dijo esto, la mano derecha de Billy Graham me lo dijo a mí, personalmente. Digo, nosotros le aconsejamos que lo iban a criticar, que lo iban a perseguir. Y él dijo, ese era Juan 23, ese viejo va a morir. Y si no le advierte a nadie que Cristo lo puede salvar, yo soy culpable teniendo la oportunidad. A mí no me importa lo que me diga. Y voy a predicarle. Y ese señor, Juan 23, Billy fue y le predicó. Y le oró. Y le llevó el mensaje del Evangelio. ¿Sabe lo que le costó a Billy Graham eso? Barrieron el piso con hasta el día de hoy. Ecuménico, traidor a la fe. No. Le habló de Cristo, le habló del arrepentimiento. Y me recuerdo a Félix Castro, pastor de la Iglesia Bautista de Carolina, fundador creo que de esa iglesia, lo que sea, pero estaba Félix en el hospital y yo éramos amigos, estábamos hablando. Y él me dijo, como él se sentaba él sabe que el cardenal Aponte Martínez ya murió, y él y el cardenal eran muy amigos, a pesar de la diferencia teológica que había. Y él me contó cómo él le predicó a ese hombre. Cómo, siendo amigo, le llevó el mensaje del arrepentimiento, le llevó el mensaje a Ponte Martínez de la cruz de Cristo y de convertirse a Cristo. Así que Aponte Martínez no tuvo excusa. Pero ese era Félix Castro, pastor bautista. Y Billy Graham fue y le predicó al Papa Juan 23. Y eso le causó hasta la muerte, el vituperio. Pero aquí no estamos para buscar el agrado de los hombres, estamos para buscar el agrado de Dios. Ahora, que uno señala también, porque el hecho de que yo señale proféticamente lo que tenga que hacer o al gobernante, no quiere decir que no veo en esa persona un alma. Ahora, indiscutible, veo un alma que está haciendo mal, está promoviendo políticas que no son correctas ante Dios, y eso pues otra cosa. El ministerio del profeta era que tenía que decirle lo que decía, pero eso no quiere decir que odiaba a la persona. Es decir, que ore por este viaje, que todo salga bien, que Dios abra camino, que no salga voz, palabra de la boca de uno que no sea lo que Dios quiere, y que Dios haga su voluntad. Cubra a mi familia con oración, cubra toda esta empresa de Cristo Viene, las cadenas de clamor al mediodía, por la noche, por la Facebook, todo se ha bendecido. Jorge Isaac, mi esposa, mis hijas, los que están cerca de mí, todas las personas que están pidiendo oración, Dios les conceda las peticiones conforme a su corazón. Bendecido sea el nombre del Señor. Gracias a todos ustedes por su colaboración y en estos días, pues, que Dios les supla de sus riquezas en gloria y que todo lo que estén pasando mal, Dios le ha dicho, si tú eres fiel a Dios, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y esto es lo importante de todo esto. Cuando Dios me llamó, y me recuerdo que estábamos 12
éramos como 12 evangelistas en la iglesia de Arcelio Valentín. Arcelio Valentín llegó a ser director de misiones de la iglesia de Dios Pentecostal y era pastor de la iglesia de Las Lomas, una iglesia muy importante aquí de Dios Pentecostal. Y éramos un grupo como de 12. Y Arcelio Valentín tenía una visión misionera. Y fue en su iglesia que miembros de su iglesia nos pagaron el pasaje a cada uno de nosotros a Colombia. Además de eso, la primera parada que hicimos algunos de nosotros fue en Guatemala. Bueno, pero no voy a hablar de Guatemala. Después de Guatemala, teníamos un compromiso de todos reunirnos y evangelizar a Colombia. 1969, comenzando el año. Y me recuerdo que yo era soltero, era joven, y este salmo se convirtió en la realidad de mi vida. Porque tuve que aprender que Dios es el que suple de sus riquezas en gloria todo lo que nos hace falta. No había estructura ministerial, en otras palabras, no había programa de radio, no había programa de televisión, no había nada, simplemente un llamado de Dios. Que Dios me había prometido, que iba a mover naciones enteras. Y yo lo vi, es una experiencia que fui a Nueva York, y en una iglesia en la calle, la avenida D, dice Dios Pentecostal, un evangelista que ya murió, que era muy usado por Dios, Dios lo usó para hablarme de mi llamado al evangelismo. Yo fui pastor, pero Dios me sacó con mano fuerte de ahí. El asunto es que me mostró todo lo que se cumplió luego, las grandes multitudes y los milagros y las naciones conmovidas por la presencia de Dios a través de mi vida. Cuando vimos esa oportunidad, pasamos primero a Guatemala y de Guatemala seguimos para Colombia. Y entonces a mí me tocó ir con Raimundo, que creo que ya Raimundo se fue con el Señor, Jiménez, hermano de Eugenio, que era el primero que había llegado a Colombia. Ahora, quiero que entiendan, había que tener fe en que Dios iba con uno. Y este salmo se convierte en eso. Digo, mi pastor, nada me faltará porque no teníamos dinero. Uno entraba con el dinerito que uno tenía encima, $100, $200. No sabíamos dónde íbamos a dormir. No sabíamos dónde íbamos a quedarnos. Y a veces nos quedábamos en casa de un misionero. O en un hotelito barato, de esos bien wishy-washy. Y me tocó ir a Medellín. En este instante Colombia hay que entender que este salmo tiene que convertirse en realidad en la vida de uno, porque en ese momento Colombia era una dictadura religiosa. Colombia tenía un concordato, un pacto con el Vaticano. El sistema educativo era controlado por la Iglesia Católica Romana. El sistema de religión controlado por una ley, el sistema educativo, la política, todo era controlado por el Vaticano. Y entonces los gobernantes que habían eran enemigos del Evangelio. La única religión oficial era la católica. Todo lo demás eran sectas. No se permitía entrar misioneros, sino era por un coladero con unas restricciones tremendas. El país estaba envuelto en una división política donde había habido un levantamiento, donde habían muerto con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, un liberal, un hombre liberal que pensaba terminar el concordato, que pensaba liberalizar que las iglesias pudieran tener el credo que quisieran. Pero entonces las clases ricas gobernaban a Colombia. Hubieron 3 grandes dictadores. Laureano Gómez, que le llamaban el monstruo, católico entregado. Ospina Pérez, que también era otro criminal. Y finalmente Rojas Pinilla, que era un general, que al final de su vida, a través de un miembro de Clamor, Manuel Mora, recibió el Evangelio. Y tengo
memoria que Morita se encargó de evangelizarlo. Y lo más probable es que murió salvo, porque se convirtió. Y se arrepintió de todo lo que había hecho. Pero esos tres fueron grandes influencias. El último de ellos, el general Rojas Pinilla, para congraciarse con la Iglesia Católica. Mire cómo Dios obra, porque es que hay que entender que Jehová es nuestro pastor, que Él nos cuida. Nada me faltará, en lugares de cada pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Ahora, aquí hay esto, Dios está en control. Esto habla que Dios controla todas las esferas de nuestra vida. Este general llega al poder en Colombia, estamos hablando de la década del 50, para congraciarse con la iglesia romana. Una noche, oiga esto, pone tanques y cañones, artillería, apuntando a todos los templos evangélicos en Colombia. Y prometió barrer la iglesia evangélica de la faz de Colombia. Ya está esto. Ya ha sido asesinado el Jorge Eliezer Gaitán. Ha habido una persecución donde se predicaba que matar a un protestante, un evangélico, un comunista y un liberal no era pecado. Cuando la muerte de Gaitán, había sacerdotes en los campanarios con metralletas, las calles de Bogotá con la muerte de este hombre, que era una esperanza para el país, estaban llenas de miles de muertos. El presidente Eisenhower, estamos hablando de la década del 50, el presidente Eisenhower interviene y amenaza con invadir a Colombia si no se detiene la matanza que había. Y ahí entonces empieza una intervención, pero ya habían muerto miles de personas. Eso se llama el Bogotazo de la historia. Encima de eso, los cristianos eran perseguidos, habían matado 35 misioneros, están enterrados en el cementerio evangélico, ingleses y norteamericanos. Todo promovido por el fanatismo de no todos los curas, no todos los sacerdotes, no, era un grupo que dirigía la jerarquía más alta, pero hubieron sacerdotes como García Herrero y otros más que eran más abiertos y a veces hasta nos ayudaban cuando nos perseguían a muerte. Así era la cosa. 30 y pico de misioneros norteamericanos e ingleses están sepultados ahí, fueron asesinados. El hijo de 3 años de Delmo Chávez, quien luego fue pastor y tesorero de Clamor, fue pasado por una bayoneta a los 3 años y tirado en Chiquinquirá a los pies de Delmo por no negar a Cristo. Y un soldado adventista salva a su esposa de ser violada por las turbas que trajo el cura y que trajo el alcalde y las autoridades civiles en Chiquinquirá. Cientos de pastores fueron muertos. Muchas cristianas fueron violadas en los mismos templos. Cientos de iglesias fueron quemadas durante la violencia, que fue un periodo, no solamente violencia contra los liberales, los comunistas, no solamente violencia contra sectores políticos, sectores religiosos. Todo el que no era católico se considera un hereje. Y matar a un evangélico, matar a un comunista y matar a un liberal no era pecado conforme a la jerarquía de lo que era el nuncio papal y el concordato donde la iglesia católica era la que mandaba tras el poder. Esto es así. Entonces, el nuncio papal tenía el grado de general, creo que de 5 estrellas. Esa era la política que había en el mundo. Yo no sé cómo, el mundo, como que esto no pasaba, no salía. Cuando nosotros llegamos, tuvimos que usar toda la astucia divina para poder infiltrarnos a predicar el evangelio. Cientos de cristianos dieron su vida en Colombia para que hoy tuvieran las libertades. Mi condenador Marco Fidel Suárez, ex juez y abogado, murió de los golpes que recibió en Chiquinquirá. ¿Sabe? Eneida Castaño, creo que se llamaba Eneida Castaño. Ella recibió, cuando estábamos en campaña en Cali,
9 meses de embarazo, recibió con la culata de un rifle de un policía de Cali, los golpes, y ella gritaba, Cristo te ama. Era un cristianismo verdadero. Era gente que estaba dispuesta a morir, sufrir. Vivimos persecución, y yo voy a hablar de esto porque es el escenario al que llegamos nosotros. De los que fuimos pioneros en esto, quedamos vivos Eugenio Jiménez y yo. Creo que más ninguno queda vivo. Por eso me da tanto coraje cuando veo la nueva estirpa de Cristo, y quiero dedicar esta parte a esto porque tengo que hablarlo. Esta nueva clase de apóstoles y de predicadores y de mega iglesias, y cuando se ve toda la doctrina falsa, y se ve el materialismo, y no se ve la entrega, y se ve la total politización y materialización de la iglesia. Y después las cosas horribles que se alegan que están pasando, lavado de dinero para construir templos, imperios religiosos, y ese espíritu de grandeza y la falta del verdadero poder del evangelio, todo causado en un otro evangelio de dinero, de grandeza, de materialismo, de supuesta alegada prosperidad. Y no es que uno cree en la miseria, de una soberbia y de unos imperios religiosos, y un cristianismo mediocre, donde la fuerza de la iglesia se ha perdido, y el mundo y no todos, todavía quedan miles de rodillas, quizás cientos de miles que no se han doblado, pero se ha perdido la esencia del fundamento, del precio de sangre y persecución. El cuñado de Carlos Jiménez, que fue coordinador nuestro en la campaña de Bogotá, junto con los coordinador con el pastorado, coordinador en la cuestión de publicidad y todo, fueron dos hermanos, que uno de ellos ahora mismo es el director de prensa de Telemundo en Orlando. Y estos dos jóvenes fueron quienes coordinaron la campaña junto con Carlos Jiménez. Carlos Jiménez hizo la parte del pastorado, pero estos jóvenes, que eran periodistas, y uno de ellos está dirigiendo ahora creo que Telemundo en Orlando. El asunto es que uno vio todo esto, uno vio el precio que hubo que pagar. No se permitía que los evangélicos tuvieran una emisora de radio, era ilegal. O sea, todas estas campañas que digo, entonces en medio de esa persecución, y ver hoy la soberbia, la diferencia, la mentalidad, cómo se ha contaminado, y la visión y no recuerdan los que dieron su vida, los que derramaron su sangre para que hoy tuvieran las libertades que tienen, el concordato. Gente como Eugenio, yo, Marco Fidel y tantos otros, ¿sabe lo que sufrimos para que hoy tuvieran eso? Y no agradecen. Todavía queda gente fiel, y todavía hay esperanza en Colombia. Y quizás el giro político que ha tomado a caer en manos de un enemigo, de un presidente que fue comandante del M-19, que sus manos están manchadas con la sangre de Charles Bitterman, que fue asesinado por el M-19 después que los White Christians pagaron millones por su vida y lo mataron con 2 tiros. Y ahí es que vengo en la campaña, de las últimas grandes campañas. Después volví más luego, cuando voy en ese tiempo, y se ve la gloria de Dios. Pero no quiero hablar de eso, quiero hablar de, ese fue el país que llegamos. Y la iglesia era perseguida. El matrimonio evangélico que no fuera católico no era concebido. Los hijos de los pastores, los cristianos, no podían estudiar en la escuela pública colombiana si no negaban su fe. Así era la Colombia que fuimos nosotros a predicar, de los cuales quedamos vivos. Bueno, los Machucas, que son periodistas, Machuca, que hoy es director de Telemundo, de noticias, y su hermano fueron los coordinadores de publicidad y todo eso, organizadores, y Carlos Jiménez fue el coordinador junto con la iglesia, y más la gente mía que fue a trabajar. Estamos hablando, creo que esto fue ya en la década entre el
en la década del 90, por ahí, algo así. Estoy tratando de recordar la fecha. Yo sé que esa fue ya todo el proceso evolucionado, pero cuando llegamos en la década del 60 era diferente. Y entonces, yo recuerdo toda esa gente que Dios. El cuñado de Carlos Jiménez fue torturado en las afueras de Bogotá. Y por eso es que cuando esa campaña de 1900, esto fue en la década del 80, por ahí 90, yo ahora estoy tratando, eso está grabado y filmado. ¿Sabe? Era totalmente un mundo diferente a lo que hay hoy en día. Se dependía grande de los milagros que Dios hacía. Y había persecución, había que pagar un precio. Había que pagar un precio. Es decir, el evangélico no tenía derecho a nada. La Iglesia Católica era totalmente la que mandaba. Entonces Dios usó hombres y mujeres que dieron su vida, iglesias quemadas, gente que fuimos arrestados, que sufrimos persecución. Y hoy en día, se vive allí un evangelio muy diferente y se olvidan lo que costó que llegaran a la libertad que tienen hoy en día. Lo mismo pasa en la política. La gente no agradece lo que tiene. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Bueno, yo le digo que llego allí siendo jovencito, 1969. Y cuando estoy ayudando a Raimundo en Medellín, donde llamaban la ciudad que mata a los cristianos, yo dije, pues yo aquí ayudándote, no, yo vine aquí a ministrar. Le digo a Raimundo, me voy para Bogotá. Cuando llego a Bogotá, estoy con un genio y miro un mapa y veo un sitio que se llama Florencia Caquetá, era un pueblito misionero donde gobernaba la Iglesia Católica, un territorio misionero, y dije, ahí es que quiero ir. Bueno, yo me monté en un avión hasta Neiva, y Neiva me monté en otro avión militar, y llegué a Florencia, y ahí es que me recuerdo ahora de la malaria. Y yo no creía en medicina, yo no creía en nada, yo lo que creía era en la fe, y no había vacuna, no había nada de esto. Había unas piloritas que se llamaban Aralén, que eran buenas para tomarla, para combatir el virus, lo que fuera, la picada, pero vacuna no había. Cuando yo llego a Florencia, Caquetá, en un avión militar, que llevaban hasta un pescado del grande de esto así, y vacas y animales, a un aeropuerto pequeño, la gente está muriendo en las calles de malaria. Y fui a hospedarme, me dijeron que un don Pedro, que era un dueño de una tienda de comestibles y pólvora y armas para las selvas, que era evangélico de una denominación que no voy a mencionar su nombre porque son gente de Dios, pero este tipo era un carnal, era una persona, yo creo que no se había convertido, pero controlaba la iglesia con su dinero. Y me dijeron que me iban a hospedar allí. Yo llegué con un bultito que decía Cristo viene y un bultito con las ropitas que tenía. Cuando llegué a esa casa, que la gente estaba muriendo en las calles del aeropuerto de la malaria. Esto es la entrada de la selva. Era una ciudad que tenía un generador, 2 neveras, y había que comunicarse por radioteléfono y hacer fila para hablar con la familia de uno por teléfono. La planta funcionaba 2 veces al día, 2 neveras, la gente muriendo de malaria, el río Caquetá, cuando bajaban las serpientes así, las anacondas trepadas en las crestas del agua, y el mosquito acabando con todo. Bueno, a mí me picó el mosquito allí, de la malaria. Y quiero decirle que se incubó y terminé un mes de campaña, y cuando llegué a Neiva fue que surgió, y en el próximo, lo que no termine hoy lo terminaré en el próximo programa. Entonces, ¿qué sucede? Que me metieron miedo. Pero entonces me voy al Salmo 23 y dice bien claro, en lugar de cada pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y cuando fui a la casa de don Pedro me botaron, y el pastor de la iglesia Alianza Misionera, de la cual don Pedro era el benefactor, el pastor vino y me buscó y me dio un cuartito. Cuando don Pedro llegó a su casa, su esposa era una adoradora del Papa y dijo que un falso profeta había llegado allí. Y entonces él llamó al pastor de la alianza
misionera, cristiana misionera, y le dijo que si no me botaba de la casa, lo botaba de pastor. Y aquel hombre vino al cuartito bajado las lágrimas, llorando, diciéndome, no puedo tenerlo en esta casa, por si no pierdo todo, yo no tengo más nada, no tengo que sostener, soy un pastor y ese hombre es el que controla las finanzas. Así era la otra iglesia. Y había una iglesia de Jaime Millán, que era una iglesia humilde, un rancho, que era de la misión panamericana. Y ese hombre vino a pie, cruzó el pueblo a la casa del pastor donde estaba, me buscó y me dijo, no tengo nada más que una hamaca para darte, pero vente para mi casa. Y me recibieron allí. Y un mes dormí en la hamaca. Primero estaba afuera y cuando llovió me la pusieron en la sala. Y ese mes completo que yo pasé en Florencia, Caquetá, a mitad de mes la hamaca se rompió y me caí. Y luego me pusieron una... Todo el mes dormí en una hamaca en la casa del pastor Jaime Millán, en el centro de la sala de su casa. Y íbamos a pie. Y como nos negaron todos los permisos, usamos la iglesia, al frente de la iglesia, nos cortaron la luz. Usamos un megáfono y buscábamos enchuflarnos a la electricidad para poder poner una bombilla para que nos vieran. Nos tiraron un feto frente al templo para que yo me fuera. Los curas, que eran unos curas italianos, amenazaron con meterme preso, con deportarme. Nos amenazaron y yo tenía que caminar y venían a espiarnos todas las noches. Tenía que caminar del rancho, cruzar, yo creo que pisé hasta algunas boas, yo no sé qué, cruzar campos enteros. Tengo una falla en este brazo de una caída que me di en esta mano, aquí. Y todas las noches iba a pie y volvía a pie a predicar. No teníamos carro. Se comía lo que había. Llegué a comer carne podrida y la botaba porque no la aguantaba. Un mes entero llegué sin nada, durmiendo botado de la casa del millonario evangélico, sacado de la casa pastoral del pastor que bebía las lágrimas porque el que estaba adueñado de la iglesia era un comerciante carnal que gobernaba la iglesia y amenazaba con votar al pastor y quitarle el sueldo. Pero Jaime Millán me recibió en su casa. Y su casa era en ese pueblito de las selvas del Caquetá. Ahora es una ciudad. Era el refugio de todos los que venían. Y yo dormí en la sala. Yo vengo de abajo para arriba, hermano. Yo sé lo que es. Yo sé lo que es lo que Cristo dijo. El que quiere seguir en pos de mí, tómese a su cruz y sígame cada día. La campaña fue una victoria, hermano. Estoy hablando de esto porque me recordé de la malaria. Fue algo tremendo. Encontré sectas que le podía hablar de todo esto, de los pormenores. La campaña terminó en la plaza. Miles de convertidos, milagros. Dios resucitó a un niño que traían 3 días de muerto. Dios hizo cosas maravillosas. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él no cambia, hermano. Un mes entero predicando y durmiendo en una hamaca. Y caminando al culto como 5 millas a pie. A través de selvas y campos. Y retornando a pie. Y comiendo lo que había. Y un lugar infectado de malaria. Durante la campaña no me dio nada. Pero ya llevaba la picadura del virus, de la malaria en mi cuerpo. Fueron 30 días de victoria, de gloria. Vi la gloria de Dios. Vi muerto resucitado. Vi las cosas grandes. Cómo Dios se manifiesta. Como dice el salmista, yo a mi pastor nada me faltará. En lugares dedicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aquí se cumple esto: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa yo moraré por largos días. Jaime Millán y su esposa. Todavía veo el rostro de aquel pastor de la Alianza Misionera con las lágrimas bajando.
¿Cuántas iglesias estarán secuestradas por individuos que con su influencia política o económica se creen que pueden controlar a una iglesia, a un concilio, pueden controlar un ministerio? No, mi hermano. Al final, la plaza se nos entregó. Al final, miles se habían convertido. Y mañana, si Dios lo permite, en el programa de mañana les voy a continuar hablando de esto. ¿Y qué pasó después que salí de allí con la infección de la malaria allá en el cuerpo? Pero las cosas grandes que Dios hizo. El confrontamiento con una secta que convirtió a un individuo llamado Gregorio en una especie de Mesías falso. ¿Sabe? Los milagros que vimos allí. El primer entierro de una persona convertida en la campaña y lo que pasó cuando hubo que enterrarle en el cementerio y la oposición que hubo. Cómo Dios nos dio la victoria y nos enfrentamos en el valle de la sombra de la muerte y no teníamos miedo porque Dios estaba con uno. Y cómo preparó su mesa delante dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Si estás pasando por el valle de la sombra de la muerte, si estás comenzando, te estoy hablando de cosas que nunca he hablado aquí. Mi experiencia en Florencia, Caquetá, hoy es una ciudad, pero por allí pasé. Por allí hay miles de personas convertidas porque un joven llamado por Dios entró al valle de la sombra de la muerte. Moría la gente en las calles de la malaria. Me llevé el virus y luego le diré algo más de eso y cómo se desarrolló eso cuando salí de allí. Las cosas que averiguamos que estaban pasando en las selvas y cómo Florencia, Caquetá ya no es una intendencia, no es un territorio misionero, ahora es una ciudad que Dios ha prosperado. Y todo esto por la visión de un pastor llamado Arsenio Valentín, que nos reunió a todos nosotros y su iglesia nos envió a Colombia. Y todo por un Eugenio Jiménez. Eugenio, no sé si me estás viendo, pero te amo. Agradezco la inspiración que fuiste para él, me vio que yo, pero estamos aquí todavía. Como dos puertorriqueños debemos meternos en un país y con otro grupito más que nos acompañó y ver a Dios cambiar la historia de ese país. Hay que volver a Colombia, hay que volver a la senda antigua, no al legalismo, no al libertinaje, volver a la autenticidad del cristianismo, Puerto Rico, el mundo entero. Hay que volver a la oración, al ayuno, a la humillación, a ver la gloria de Dios y pagar el precio. Y pagar el precio. Padre, te doy gracias por tantas experiencias tan maravillosas que hemos tenido, Señor. Bendice la iglesia en Colombia. Permite que vuelva a encontrar en su pasado su futuro. Trae un avivamiento a esa nación, Padre. Señor, que ha caído en manos de un perseguidor del Evangelio, que por la frialdad, por la materialización, por la apostasía de muchos sectores del cristianismo que han olvidado sus raíces, ha caído en manos de un presidente que fue comandante y ojalá que se convierta. Y si vuelvo a Colombia, permíteme sentarme con este hombre y hablarle del amor de ti, que aunque estuviera sus manos manchadas con sangre, tú lo perdonarás como perdonaste a Saulo de Tarso y se convirtió en el apóstol Pablo. Que esa iglesia que está ahí tan involucrada en política y tan involucrada en materialismo, sepa ir y enfrentar a ese hombre con la realidad del Evangelio, quien sus manos están manchadas de la sangre de los mártires que murieron, especialmente Charles Bitterman. Señor, si es tu voluntad, dame la oportunidad de volver a Colombia y sentarme con ese hombre. Porque quizás Dios está permitiendo todo esto para que la iglesia sea purificada en Colombia y vuelva a buscar tu rostro como antes. Oh, caballata la pasaya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Estás haciendo milagros ahora mismo.
Estás reconciliando vidas contigo ahora mismo, Señor. Estás liberando cautivos ahora mismo. Señor, tu venida está cerca. Tu venida está cerca, Señor. Trae el gran avivamiento final, Padre. Trae el gran avivamiento final, Padre Celestial. Mira este viaje que voy a dar con mi familia en estos días, que lo voy a dar en Panamá. Permite que todo obstáculo, toda obra del diablo sea echada hacia atrás. Oh, caballada. Señor, mira toda la furia, sabiendo Satanás que le queda poco tiempo, ha descendido sobre tus hijos y tus siervas y los ministerios, las familias ministeriales con grande ira. Destruye todo demonio que viene a destruir familias ministeriales, vidas. Señor, restáuralos. Cita, banda, arriba, soba, caballada. Bendice este ministerio de la cadena del milagro. Y samándalo a Saya. Mira ese gesto que han tenido en suspender su avanzada, su maratón, por tener consideración del pueblo que ha sufrido estos desastres. Dale este ministerio y a todo siervo tuyo que no le falte nada en estas Navidades ni en el año que viene. Que tú bendigas todos los proyectos que tenemos delante de ti y todo paso sea guiado y que tú nos guíes por el camino de la senda antigua, buscando tu rostro, buscando tu gloria en el nombre de Jesús, Padre. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo ahora mismo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, espero que poder, aunque tenemos un programa especial sobre Israel y el tiempo profético que vivimos, poder darle unas palabritas finales al toque de lo que nos quedó. Pero ojalá que esta experiencia le sirva a usted a serle fiel a Dios. No somos perfectos, hermano. Ninguno somos perfectos. Y nos falta mucho por aprender y entender lo que Dios quiere de nuestra vida. Tenga paciencia con usted mismo. No mire la viga que está en el ojo de su hermano, no mire la paja que está en el ojo, mire la viga que está en su ojo. El mal, decía Pablo, está en mí. Yo soy mi peor enemigo. Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo. Sócrates decía que el peor enemigo que tenía el ser humano era uno mismo. Agárrate de Dios. Levántate. No dejes que nadie te aplaste. No dejes que el diablo te haga ver que todo no está terminado. Está comenzando la gloria de Dios a manifestarse en tu vida. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Recuerde que este es un ministerio de fe. Dependemos primero de su oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Segundo, de su colaboración espontánea, grande o pequeña. Haga su colaboración en giro postal o cheque a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, o por ATH Móvil, busca la sección negocio y Clamor a Dios y ahí pone lo que sea. Pero sobre todo, ore por nosotros. We need your prayers. Necesitamos oración. Y recuerde esto, que no estamos solos. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. Si hasta aquí nos ayudó Jehová, nos va a ayudar hasta el final. Que Dios le bendiga y descanse en los brazos del Señor. Hasta mañana a esta misma hora. Paso en medio del camino. Yo sé bien lo que me espera al final. Se ha gastado ya mi fuerza, pero sigo. Tengo la mirada puesta en tu verdad y voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla creyendo en ti. Es con tu fuerza que se rompen las cadenas,
Son tus promesas y la fe que me sustentan. Siempre estaré creyendo en ti. Voy abriendo paso en medio del camino. No hay montaña que me pueda detener. Tú vas derribando enfrente mi enemigo. Sigo con mi frente erguida y cantaré que voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra, y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla, creyendo en ti. Es con tu fuerza que se rompen las cadenas, son tus promesas y la fe que me sustentan. Siempre estaré creyendo en ti. Yo voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra, y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla, creyendo en ti. Es con tu fuerza que se rompen las cadenas, son tus promesas y la fe que me sustentan. Siempre estaré creyendo en